Pablo escribe esta carta a una iglesia a la cual nunca ha conocido, nunca ha ido, nunca ha visto, y les da el mensaje más claro de la salvación que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Él va a tomar 8 capítulos para ir punto por punto explicando lo que es el Evangelio y explicando lo que es la salvación. Dice en versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que su fe se divulga por todo el mundo. Pablo jamás ha ido a Roma, mínimo a esta iglesia hasta ahorita. Sí lo va a hacer a finales de Hechos, pero él dice: no he ido, pero doy gracias que su fe se divulga por todo el mundo conocido. Esa era una iglesia que había llevado tanto impacto que personas alrededor de todo el imperio romano conocían. En Roma hay una iglesia fiel, en Roma hay una iglesia que sigue a Dios, en Roma hay una iglesia que ejerce fe profunda. Y después dice en versículo 9: Dios me es testigo que sirvo en mi espíritu en el Evangelio, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces dice: Dios es mi testigo. En otras palabras, estoy siendo honesto y Dios lo sabe, que cada vez que oro hago mención de ustedes. Esto es extraordinario. No sé qué tan seguido oras tú. Yo no oro tanto como me gustaría. Si tuviera la espiritualidad que quisiera tener, sería una máquina de oración. Me despertaría a las 4:30 de la mañana para orar. Oraría hasta las 10, a las 10:01 empezaría a orar otra vez y haría eso. Imagínate Pablo, autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Imagínate cuánto ora Pablo. Él dice: cada vez que oro hago mención de ustedes. Y dice que sirve a Dios en el Evangelio. Y el principio que quiero dar, el enfoque que quiero dar, es que cuando realmente conocemos el Evangelio, y yo sé que ustedes como semillosos conocen el Evangelio porque Dios le ha dado ese llamado a su pastor Fermín de semana tras semana predicar el Evangelio de Cristo. Como Pablo dijo: me propuse no saber nada entre vosotros más que Cristo y este crucificado. Sé que han escuchado, sé que han llegado a amar el Evangelio, pero ¿qué produce el conocer el Evangelio en tu vida? Produce que tengas un interés radical por las demás personas. Porque normalmente cuando oramos nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos una lista y decimos: Dios, por favor, que no haya tráfico. Acabo de llegar, literalmente mi avión aterrizó a las 6:20 y llegamos aquí hace media hora más o menos, y vi en un mapa que el aeropuerto está a 14 kilómetros de aquí de Semilla. Entonces yo dije: pues fácil, ¿qué? 10 minutos, como hora y media. La verdad, son santos ustedes. La Biblia dice que son santos por manejar, o los que manejaron, y por soportar el metro, los que vinieron en metro para congregarse aquí a escuchar la palabra de Dios predicada. Pero lo que está diciendo Pablo es que cada vez que oro, estoy orando por ustedes. Cuando realmente conoces el Evangelio, esto produce que tu enfoque no seas tú, y que en tus oraciones ores primordialmente por los demás. Como dije, muchas veces tenemos una lista: Dios, que no haya tráfico, Dios, que me trate bien mi esposa, Dios, que le vaya bien a mis hijos en la escuela, Dios, por favor, tráeme esto, Dios, por favor, tráeme el otro. Y Dios es un padre, y Dios, como todo buen padre, que quiere proveer nuestras necesidades. Pero ¿cuánto tiempo pasamos orando por otros cristianos? ¿Cuánto tiempo pasamos pidiendo por ellos? De vez en cuando. Pablo lo hace en cada oración. Y esa no es la única iglesia por la cual hace esto. Hay varias iglesias por las cuales dice: cada vez que oro hago mención de ustedes. La vida de oración de Pablo va primordialmente enfocada en los demás. Cuando reconoces las implicaciones del Evangelio, cuando reconoces que Jesús vino, Dios hecho carne, murió por nosotros en nuestro lugar, por nuestros pecados, dices: he recibido esto, y el producto de haber recibido esto es que anhelo que los demás lo vean, anhelo que los demás lo escuchen. Entonces oro por las demás personas. Oro: Dios, te pido por esta iglesia que tú la uses para alcanzar a muchas personas. Dios, te pido por ese grupo de cristianos, sé que están en un lugar difícil, ayúdalos a que puedan alcanzar.
Pablo no está orando solamente por su iglesia, no estaba orando solamente por su rebaño, estaba orando por todos los cristianos, particularmente esta iglesia en Roma. Y lo que pasa es que muchas veces podemos llegar a un punto donde vemos las demás iglesias como competencia. No, pues ¿cuántos van a tu iglesia? Pues yo sé de semilla de mostaza, fíjate que Dios está haciendo una cosa grande. Y lo que debemos hacer es no solamente enfocarnos en nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra iglesia, pero decir, Dios, ¿dónde estás obrando? Quiero orar por esa zona, quiero orar por esas personas, quiero orar por esta iglesia. Y la verdad es que la iglesia en Roma está pasando por tiempos y está por pasar por tiempos difíciles. El ser cristiano en Roma en ese entonces era sinónimo con ser despreciado por la sociedad. Y es interesante que aquí no dice, pobrecitos de ustedes romanos que están sufriendo. No dice, ay, qué difícil es ser romano ahorita, qué difícil es ir en contra de la cultura. Dice, no, lo que ustedes necesitan es lo que yo necesito, y eso es recordar el evangelio, eso es meditar en el evangelio, eso es predicar el evangelio. Dice el versículo 10 que cuando ora, ruega que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces cada vez que ora Pablo está diciendo, Dios, deja que vaya, Dios, permite que pueda ir. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Entonces Pablo ruega, Dios, permite que vaya. El motivo que quiere ir es porque tiene un don, un regalo que les quiere dar. Entonces la pregunta es, pues, ¿qué regalo les quiere dar a los romanos? Y ahí luego personas ven la palabra don y dicen, pues tiene que ser algún don del Espíritu. A lo mejor va a ir ahí y va a impartir manos en ellos y les va a dar el don de enseñanza, don de profecía, don de fe. ¿Qué será este don que les quiere dar? Y muchas personas especulan y se van a 1 Corintios y se van a Efesios. ¿Y qué estará hablando este don que les quiere dar? El don es lo que dice aquí en el mismo texto. Dice, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El regalo que Pablo quería darle a los romanos era compartir su fe con ellos. Era decir, esto es lo que yo he conocido del evangelio. Y si no me crees, mira en versículo 15, dice, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Entonces el propósito que él quiere, el propósito que él tiene por el cual quiere ir a Roma, es que él quiere compartir el evangelio. Y ahora la pregunta grande es, ¿a quién le está escribiendo? En versículo 1 vimos que, más bien en versículo 2 vimos que le está escribiendo a los romanos, a la iglesia en Roma. Entonces, ¿cómo está eso que Pablo quiere predicarle el evangelio a la iglesia? ¿Que no el evangelio es algo para los que no son cristianos? ¿Que no el evangelio, el compartir tu fe, el compartir el evangelio es para aquellos que vienen por primera vez? Y él ya dijo, su fe es notoria por todo el mundo. Estas personas tienen una fe extraordinaria. Y Pablo dice, yo quiero ir y quiero confirmar eso. Yo quiero ir y quiero alimentar eso. Carlos Spurgeon, uno de mis comentaristas y pastores, autores favoritos, dijo esto: el evangelio no solamente salva a pecadores, sino que nutre a los santos. No es que solamente predicamos el evangelio a aquellos que no conocen a Jesús, pero así como Pablo dijo que teníamos que recordar el evangelio, que esto es de primera importancia. Como dije al principio, Pablo se propuso no saber nada entre la iglesia en Corinto más que Cristo y este crucificado. No podemos separarnos del mensaje sencillo que Cristo nos ama, dio su vida por nosotros, viene, regresa a juzgar a los vivos, a los muertos, y nosotros reinaremos con Él por el resto de la eternidad. Y lo vuelve a decir, y es muy repetitivo este párrafo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros. Entonces ya dijo en versículo 11, deseo veros. Dice en versículo 10 que quiere tener un próspero viaje para ir a ellos. Dice en versículo 13 que no ignoréis que muchas veces se propuso a ir a Roma, pero dice, hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto
como entre los demás gentiles. Dice, quiero que personas vengan a Cristo en mi viaje a Roma, versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Un deudor obviamente es alguien que necesita pagar algo. Él dice, mi deuda, mi responsabilidad es comunicar esto, es el evangelio. Por eso dice versículo 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ¿por qué está tan enfocado Pablo en el evangelio? Porque no hay nada para el cristiano que lleva más importancia que el evangelio. Y lo que pasa, el error que cometemos, es que cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando pasamos por tiempo difícil, queremos que Jesús sea como un terapista, terapeuta. En Ensenada somos medio sencillones, medio torpes. Que decimos, Dios, tengo ese problema, por favor, quítamelo. Él dice, sé que tienes un problema, tengo algo que es más grande que tu problema, el evangelio. Sé que los tiempos son difíciles, pero tengo algo que va más allá que cualquier cosa que estás viviendo ahorita, y es el evangelio. Y la mayoría de cristianos no creen esto. La mayoría de cristianos llegan al cristianismo diciendo, Dios, haz que mi vida sea más sencilla, más fácil. Dios dice, no quiero que tu vida sea más sencilla, más fácil. Quiero que tu vida sea más conforme al evangelio. Mira lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Está diciendo, esta es mi pasión. Ya dijo 4 veces, quiero ir a verlos. Pablo está emocionado por compartir el evangelio con todos. Déjate hago esta pregunta. ¿Qué es lo que más te apasiona? Y piénsalo. ¿El fútbol? Ahorita estamos en la liguilla y es fácil ver quiénes son los que están apasionados. Íbamos manejando y habían personas con banderas de la América y yo como que pobrecitos, Dios, ten piedad. Es fácil, amén. Y unos están así, como que nada más te bajas y vas a ver cómo te va a ir norteñito. Es fácil ver cuál es tu pasión porque es lo que expresas. Pablo está diciendo, mi pasión es el evangelio y no me avergüenzo del evangelio. Eso es lo que comunico. Déjate hago esta pregunta. Si viéramos qué es lo que comunicas, qué es lo que hablas, qué es lo que dices, ¿qué sería tu pasión? Muchas personas dirían, no, pues telenovelas. No, pues La Rosa de Guadalupe. ¿Viste el episodio de ayer? Ay, no puedo creer. Muchos de nosotros serían nuestra novia, nuestra esposa, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad, no sé. Pablo dice, y si lees el Nuevo Testamento, es como que, Pablo, ya dijiste esto 10 veces. Y él dice, ya lo sé, es que no puedo superarlo. Es tan bello que nada más no puedo ir más allá del evangelio porque doy un paso más allá del evangelio y digo, ¿para qué me fui? Necesito regresar al evangelio. Dice, no me avergüenzo del evangelio. La palabra avergonzar ahí es que causa desgracia, que es algo que te apena. El cristiano no tiene por qué estar apenado del evangelio. Muchas veces compartimos el evangelio y es como que sí, pues soy cristiano, pero pues no soy fanático, no te creas, así nada más voy los domingos y pues a veces leo la Biblia, pero no creas que soy un aleluya así tan exagerado, no, por favor. Y de hecho, estaba en el avión hoy hablando con una persona aquí del DF y me estaba diciendo, y pues he escuchado de ustedes cristianos y son, pues lo que he escuchado es que son medio raros, ¿es cierto? Y yo como que, pues sí, pero pues ni modo, así somos. Y lo que le dije es que pues, si hemos tenido un encuentro real con Jesús, si estábamos en tinieblas y ahora estamos en la luz, ¿cómo no compartirlo? Si nuestra vida ha sido transformada, si éramos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos en Cristo en lugares celestiales, ¿cómo quedarnos callados? No se avergüenza del evangelio, y no solamente que no se avergüenza, es que es su pasión, es que es su deseo, es su anhelo. Él está emocionado por compartir el evangelio. Me imagino a Pablo despertándose en la mañana y diciendo, aguas, porque quien se me ponga enfrente va a recibir el evangelio. Con quien me tope va a recibir una dosis celeste del evangelio.
¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más como cristiano te prende, te emociona, te gusta, te encanta? Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Esto es increíblemente profundo. No dice es un poder de Dios, no dice es una forma que Dios manifiesta su poder. Dice el evangelio es poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta más claramente a través del evangelio. Cuando pensamos en el poder de Dios, normalmente pensamos en la creación, ¿no? ¿Qué tan grande es Dios? No, pues mira las estrellas. Pensamos a lo mejor en lo complejo que es el cuerpo humano también. No, pues mira todos los órganos, mira todos los sistemas, mira cómo funciona nuestro cuerpo. Qué grande es Dios que Él puede hacer esto en nosotros. O pensamos en nuestro sistema solar, que hay planetas que están en órbita, que hay leyes de gravedad y wow, qué grande es Dios. Y imagínate las estrellas, imagínate qué poderoso es, que hay algo allá quemándose a miles de millones de años luz y lo vemos. Y Él lo hizo simplemente para lucirse. Y Él lo hizo simplemente para que nosotros veamos el cielo de noche. ¿Se ven las estrellas aquí? Ok. Sí, porque los veo. ¿Qué es una estrella? Imagínense, son como unas bolitas de luz que se ven así en el cielo. Es precioso, imagínenselo. Que Dios creó eso simplemente para que nosotros lo veamos y digamos, tiene que existir un Dios. No hay forma que eso existe por accidente. ¿Cómo cabe en la mente de alguien pensar que no hay Dios? El poder de Dios no se manifiesta más claramente a través de la creación. Es poderoso, es increíble, pero es más bello, es más impresionante, es más maravilloso el hecho que Dios puede salvar a pecadores. Dijo C.S. Lewis que Dios, para crear el mundo, no le costó nada más que una palabra: sea la luz. Tenemos el universo. Para salvarte a ti, Él estuvo sudando gotas de sangre en agonía, diciendo, esto me va a doler, esto me va a costar. Crear el universo no fue nada. Ahora, salvar a un pecador, eso es impresionante, eso es grande, eso es poder. Cuando pienses en el poder de Dios, no pienses en sanar a enfermos, aunque sí lo hace. No pienses en el Apocalipsis, aunque vendrá. No pienses en estas cosas secundarias. Piensa que nosotros estábamos tan lejos de Dios, tan apartados de Dios, tan perdidos, que Él nos tuvo que venir a rescatar. Que Dios vino al mundo, se hizo carne, vivió en debilidad por amor a nosotros. Eso es extraordinario. Y es difícil de entenderlo en nuestro contexto mexicano, porque desde que éramos niños hemos escuchado, no, pues Diosito y Jesús y ora y reza. Tuve el honor de viajar a Europa, fui misionero ahí un tiempo, y interactuar con muchos musulmanes. Y para ellos se les hace ridículo, se les hace absurdo el concepto que Dios pueda venir y ser humano. Estás diciendo, Dios, el creador de todo, vino y se cansó. Eso para ellos es blasfemia. Tú estás diciendo que Dios todopoderoso vino y tuvo que comer, tuvo enfermedad, tuvo tristeza, tuvo dolor. Eso es ridículo. ¿Cómo puede ser que un Dios que ha estado en majestad por los siglos de los siglos, que la Biblia dice que tiene un ejército de ángeles, que tiene miles de millones de ángeles que están adorando simultáneamente diciendo, santo, santo, santo es el Dios todopoderoso? ¿Cómo es posible que Dios, como dice en Filipenses, se despojó de eso, vino y vivió como tú y siente tu mismo dolor y vive con la misma debilidad? Más bien vivió con la misma debilidad y padeció los mismos dolores. Esto es increíble. Eso es simplemente el primer paso. Vamos a ver a través de todo el libro de Romanos es lo increíble que es el Evangelio.
que nosotros nos habíamos alejado totalmente, que éramos como ovejas que nos habíamos descarriado y íbamos a nuestra propia destrucción. Y Dios nos vio, Dios nos amó, Dios nos rescató. Muchas veces pensamos, sí, pero es que yo no soy mala persona y yo voy a la iglesia y pues fue parte mi esfuerzo y fue parte de la salvación de Dios. Un pastor compartió este ejemplo que yo creo que es excelente acerca de la salvación. Y sí, cada uno de nosotros escogemos seguir a Dios, y sí, cada uno de nosotros necesitamos ejercer la fe, pero la realidad es que nosotros le habíamos dado la espalda a Jesús. Y hay un pastor que comenta que en su casa había un jardín enfrente y había una calle donde transitaban los carros muy rápido. Tenía una hija de 3 años y esta hija acostumbraba a, cuando salía del carro, correr hacia la calle. Y normalmente se preparaba el papá y la agarraba antes de que pudiera correr muy lejos, pero en esa ocasión se le fue el rollo y bajó con las manos llenas de compras. Su hija salta, lo ve, se voltea y corre hacia la calle. Y ahora lo que la niña no puede ver porque estaba muy chiquita, su papá sí pudo ver, es que había un carro estacionado y había un camión que venía a todo lo que daba. Y sabía que ese camión no iba a poder ver a su hija por el carro que estaba estacionado ahí, y sabía que su hija no iba a poder ver el camión por el carro que estaba estacionado ahí. Él soltó sus compras y él corrió. Le dijo, ¡alto! ¡Regresa! ¡Te vas a morir! Y la niña siguió corriendo, siguió corriendo, siguió corriendo. O sea que el papá, el amor, la agarró por la camiseta, la jaló y dice que estuvo a centímetros de darle al espejo lateral el camión. Yo creo que eso es lo que Dios hizo por nosotros. Que sí, Dios dijo, arrepiéntete, sígueme, ten fe en mí. Y nosotros dijimos, no, me voy. Y que Él vino como humano para rescatarnos, para jalarnos literalmente de las garras del infierno. Decirnos, tú eres mi hijo, te amo. No vuelvas a hacer eso, no te alejes de mí. Busca refugio en mí, busca descanso en mí, busca alivio en mí. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Quieres saber qué tan poderoso es Dios? Medita en cuán imposible fue salvarte. Pero para Dios nada es imposible. Y aunque nosotros estábamos tan lejos, Él estuvo tan cerca. Y como dice más adelante en Romanos, que donde el pecado sobreabundó, la gracia sobreabundó. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Qué significa creer? Significa estar convencido que Dios va a hacer lo que promete. Significa estar persuadido que Dios no miente. Significa creer, ok, tú eres Dios, yo soy hombre, yo me sujeto a ti. No vivo para mi gloria, no vivo para mi reino, no vivo para mi alabanza, vivo para tu gloria, tu reino y tu alabanza. Y esa es la parte que me vuela a mí la cabeza. Mira versículo 17. Porque en el Evangelio, entonces está diciendo, este es el motivo que el Evangelio es el poder de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces lo que está diciendo es, la justicia de Dios se revela. La palabra revelar es como quitarle el manto, exponerlo. La justicia de Dios se revela, se expone, se manifiesta en el Evangelio. Lo que tuvieron teólogos por algún tiempo, el entendimiento que tuvieron es que eso significa que Dios manifiesta su justicia y aguas. No es suficiente creer, porque cuando crees, Dios manifiesta su justicia y Él va a juzgar y Él va a destruir. Y veían eso algunas personas y decían, no, pues entonces ¿para qué tener fe? Entonces ¿para qué creer? Que significa Dios va a hacer justicia y lo que yo merezco es la muerte, pues que Dios no haga justicia. Pero eso es más profundo que esto. Cuando dice revelado también puede significarse otorgado, que Dios otorga su justicia por medio de la fe. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la imputación, que Dios toma su justicia y la deposita en nuestra cuenta. Que nosotros, aunque no
hemos cumplido la ley, que nosotros, aunque no hemos podido ser buenos, hacer lo correcto, seguir lo que Dios manda, Él dice, te lo doy como un regalo. Dice en 2 Corintios 5:21 que Dios hizo aquel que no conoció pecado, que se convirtiese en pecado para que seamos hechos la justicia de Dios en Él. Eso significa Jesús jamás pecó. Y cuando nosotros venimos a Jesús, Él deposita esa santidad, esa justicia en nuestra cuenta. Y Dios te justifica. Tenemos que entender esto porque esto es tan ajeno a nuestra naturaleza, esto es tan ajeno a nuestra mentalidad. Dios cuando te ve, no ve tus fracasos, no ve tus errores, no ve tu pecado. Si es que estás en Cristo, si es que has tenido fe en Él para ser salvo, Él borra tus pecados y Él te da su santidad, su justicia. No es solamente que dice, Él es inocente. Eso sería increíble. Imagínate que Él dijera, ningún pecado que has cometido, no te voy a culpar por ningún pecado que has cometido. Eso sería increíble. Pero va más allá de eso y revela su justicia. Y Él toma a nosotros y no solamente nos limpia, nos hace blancos como la blanca lana, no solamente nos perdona, como dice en 1 de Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, para limpiarnos de toda injusticia. No solamente nos perdona, no solamente nos limpia, Él nos deposita en nuestra cuenta su santidad. Y cuando Dios Padre nos ve a través del filtro de Jesús. Y Él te ve a ti y Él dice, tú has cumplido la ley en Cristo. Tú eres perfecto en Cristo. Tú eres amado en Cristo. Por eso dice Pablo más adelante con tanta convicción, estoy persuadido que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo, porque ni aun nuestro pecado nos pudo separar, ni aun nuestra rebelión nos pudo separar. Y si Él nos justifica, tenemos entrada libre a Dios. Va a decir Pablo, ¿quién es el que condenará al elegido de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios ha dicho, Él es perfecto, ¿quién puede decir, no es cierto? Yo vi lo que hizo el otro día. Yo vi cómo le habló a su mamá, yo vi cómo le habló a su esposa, yo vi lo que estaba viendo en la computadora, yo vi la película que vio. Esos vengadores. Yo sé el tipo de persona que es. Dios dice, yo también. Ya lo perdoné, lo veo a través de la sangre de mi hijo, no tengo nada contra Él. Deja que eso llegue a tu corazón y créelo. Si estás en Cristo, su justicia se ha manifestado, se ha revelado en tu vida y Dios no tiene nada en contra tuya. Porque todo lo que tuvo en tu contra se la dio a Cristo y derramó su ira sobre Cristo para que tú ya no tengas que sufrir separación. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Dios te ve, Él dice, no hay nada en ti que produce en mí ira, porque todo lo que estaba en ti que produjo ira, ya lo arreglé con Cristo en la cruz. Cuando un cristiano cree esto de todo corazón, es lo que gobierna su pasión. Es lo que gobierna su corazón, es lo que gobierna su mente. Cuando un cristiano realmente cree esto, que estoy justo por el sacrificio de Cristo, tengo que compartirlo, tengo que expresarlo. ¿Cómo no puedo compartir este milagro, este don? Ahora vemos por qué Pablo, aunque ellos son cristianos, tienen tantas ansias por ir a compartir este don. Dice, estoy feliz. Soy satisfecho, no me avergüenzo del evangelio. ¿Has visto a lo mejor en comerciales o en televisión entrevistas con personas que acaban de ganar la lotería? O más fácil,
Cuando gana el América, que cada caída de, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la reacción de la gente que ama al América? ¿Cuál es la reacción de la gente que ganó la lotería? Le dicen a todos. Lo anuncian, van en la calle, pitan, tienen banderas, tienen camisetas. ¿Por qué? Porque ellos sirven a algo que ha vencido. ¿Cuánto más nosotros como cristianos servimos a alguien que ha vencido por nosotros en la cruz? Y esto produce celebración. Yo creo que es imposible ser un cristiano genuino y que nadie lo sepa. Yo creo que es imposible ser un cristiano genuino y no impactar a los demás. ¿Por qué? Porque ¿cómo no? Si hemos recibido tanto, ¿cómo no lo vamos a compartir? Y concluye diciendo esto: se revela por fe. Eso significa cuando creemos en Jesús, cuando afirmamos que lo que Él hizo es cierto, es correcto, recibimos su justicia. Y al tener fe recibimos este regalo, pero no solamente es por fe, sino que es para fe. No solamente somos salvos a través del Evangelio, pero cada paso que damos es a través del Evangelio. ¿Quieres madurar como cristiano? Eso lo recibo cada rato. Ahorita, por la gracia de Dios, Horizonte también está recibiendo a muchos jóvenes, a muchas personas que no eran cristianas, a muchas personas que al contrario eran ateos, agnósticos, no creían en Jesús, y que están llegando y que ahora se están convirtiendo, y todos dicen lo mismo. Ok, ya creo en Jesús, ya le di mi vida a Jesús, ya entiendo el Evangelio, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el paso B? El Evangelio es por fe, es para fe. No te puedes separar del mensaje sencillo que estamos viendo. El momento que te separas para madurar, estás demostrando que no estás progresando. Imagínate, Pablo que predicó por más de 30 años, que escribió la Biblia por más de 30 años. Esto es todo lo que quería decir. Cristianos, los animo, que si tú estás sufriendo debilidad en tu caminar con Cristo, que el remedio no es algo más que el Evangelio. Todo problema que pasas en tu relación con Cristo se puede arreglar en el Evangelio. ¿Tienes problemas perdonando a los demás? Dice Efesios que así como Dios nos perdonó, nosotros perdonemos a los demás. Regresamos al Evangelio. Si Dios me perdonó, tengo que perdonar. ¿Tienes problema amando a los demás? Dices, no, es que mira su personalidad, mira la forma en que son malos, son rudos, son maleducados, son brutos, son norteños, son... Así había una persona en el avión hoy, una persona sentada atrás de mí y me estaba jalando el asiento como cada 10 minutos y le estaba diciendo a Evelyn, Dios mío, mi amor, le dije a mi esposa Evelyn que está aquí, no lo aguanto porque literalmente estaba así de repente. Cuando conoces el Evangelio dices, yo fastidié a Dios. Y Él nos respondió con, ¡hey, ya basta! Déjame en paz. Él respondió con paciencia y Él respondió con amor y Él respondió con ternura. A lo mejor tú dices, Jonathan, eso se escucha muy sencillo, eso se escucha muy simple. ¿Estás dispuesto a creerlo? Porque dice que es salvación para todo aquel que cree. Si crees que el Evangelio no es suficiente, es porque no lo has creído realmente, porque cuando realmente lo crees, ves que es suficiente. Si tú dices el Evangelio no es suficiente para arreglar mi matrimonio, no has creído realmente el Evangelio, porque si realmente lo crees, dices, esto es suficiente. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es en Habacuc. Tuve el privilegio de enseñar el libro de Habacuc hace unos meses en Horizonte. Y Habacuc es una persona que está diciendo, me está yendo horrible como una nación. Y Dios le dice, te va a ir peor. Y él dice, Dios, ¿cómo puede ser?
A cada rato llegan personas a la iglesia y dicen, me convertí a Jesús, ¿cuándo va a terminar el sufrimiento? Es como que, amigo, está empezando. Espérate. Y Habacuc está diciendo, Dios, ¿cómo puede ser que tú permitas esto? Y él dice, se va a poner peor. Y Habacuc dice, no, qué gacho. La respuesta de Jesús, de Dios para Habacuc es, el orgulloso, sus caminos no son rectos, mas el justo por la fe vivirá. Aunque lo que tú veas es adversidad, aunque lo que tú veas es dificultad, aunque lo que tú veas es sufrimiento, hay algo que va más allá que eso. El justo por la fe vivirá. Pablo le dijo a Timoteo cuando estaba a punto de morir, ejercítate para la piedad, ama la fe. Entonces termino con esta serie de preguntas. Si tú no eres cristiano, te estás perdiendo del poder de Dios. Y fue algo bello ver a la persona que estaba en el avión conmigo, que le dije, ¿sabes qué? Yo estudié la Biblia y vi que Dios me ama y me enamoré. Y eso es algo que cualquiera puede obtener. Si tú estás aquí, no eres cristiano, déjate digo, Dios te ama. Dios te quiere. Dios dio su vida por ti. Dios te está buscando. Cree en Él, recibe el Evangelio, recibe salvación, recibe restauración. Pero quiero enfocarme un poco más con los que están aquí, que probablemente es la mayoría, que son cristianos y están sufriendo. Son cristianos y dicen, ¿cómo puede ser que ame a Dios y que Él permita que yo pase por esto? El Evangelio no solamente te ofrece esperanza para hoy, pero una recompensa para el mañana. Y Pablo dice que los padecimientos, las aflicciones presentes no son dignas de compararse con la gloria venidera. Dios jamás promete que el sufrimiento va a disminuir. Lo que sí promete es que viene una gloria, una recompensa eterna que es tan gloriosa que después de haber experimentado esa gloria por un minuto te vas a haber olvidado de los años de tribulación que pasaste. Y esa experiencia será continua por el resto de la eternidad. Y dices, si tengo que sufrir 5 años, 10 años, 15 años, 50 años, pero al final del camino, al final de mi vida, hallo que estoy en la presencia de Jesús, que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. En ese momento se nos olvidará todo el sufrimiento y diremos, valió la pena cada minuto que pasé en ese mundo, porque cada vez que sufrí me acerqué a Jesús por amor al Evangelio. Por último, Pablo, hablando a la iglesia en Galacia, dice que estoy sorprendido que tan pronto se hayan alejado del Evangelio al cual les prediqué. Lo más fácil para nosotros es escucharlo, decir, sí, amén, necesito el Evangelio, es todo lo que necesito, ese es el poder de Dios, y salir de aquí y decir, no creo que es suficiente. Salir de aquí y decir, pues se escucha bonito, pero pues mira mi vida, obviamente no está funcionando. Tenemos que perseverar en el Evangelio. Tenemos que perseverar en esta esperanza. Tenemos que dejar que este gozo que promete Dios, que solamente está hallado en Él, nos impulse para poder vivir esta vida para su gloria y su honra. No quiero que tu esperanza esté en que mañana será mejor que hoy. Quiero que tu esperanza esté en el hecho que tienes un Dios que te ama, dio su vida por ti y que ni aun la muerte te puede separar de su amor. Que ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada tiene el poder para arrebatarte del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios. No te avergüences de esto.
Si una persona te dice, ay, tú cristiano y sufriendo, tú dices, sí, yo cristiano y sufriendo y tengo esperanza. Yo cristiano y sufriendo y tengo gozo. Créeme, cuando sufres con gozo, habla mucho más fuerte que cuando pasas por prosperidad. Y las personas dicen, pues si ser cristiano significa ser próspero, pues obviamente yo también me uno. Pero cuando sufres y dices, Dios es mi todo, aunque lo haya perdido todo. Personas dicen, no sé qué tiene Él, me da miedo unirme, lo respeto y sé que si un día lo alcanzo, transformará mi vida. Sé que un día recibo ese perdón, jamás seré igual. El justo por la fe vivirá.